Hoy vamos a estudiar la parábola del buen samaritano. Es una de las enseñanzas más famosas del Señor Jesucristo. Hasta la gente que no es cristiana a veces oye esta frase y dice, oh, el buen samaritano. Hoy la hice de buen samaritano. Y a veces la gente no sabe que esta enseñanza es de Jesús. Pero no solamente la parábola del buen samaritano es una de las enseñanzas más famosas de Jesús, sino es una de las parábolas más malinterpretadas. La mayoría de la gente que conoce esa parábola, muchos no la conocen, solo han oído la frase y otros ni eso. Pero los que han oído esa parábola normalmente creen que esa parábola significa una cosa. Pero vamos a ver al final del mensaje de hoy que normalmente no significa lo que pensamos. Vamos a ver si es cierto. Vamos a ver qué tiene que ver con tu vida esta parábola. ¿Ok? Por algo la dejó Jesús ahí, ¿no? Y vamos a ver qué tiene que ver conmigo. Ahora, para ponerlos en contexto, recordemos, esta parábola que vamos a estudiar hoy en Lucas capítulo 10 es el único lugar de la Biblia donde aparece. No tiene pasajes paralelos como en otros casos que se menciona en Mateo, en Marcos o en Juan. En este caso es el único evangelio que registra la parábola. Esta parábola es parte de una respuesta que Jesús le da a la pregunta de un hombre. De hecho, cuando yo empecé a estudiar este pasaje que está en Lucas capítulo 10, desde el versículo 25, podemos decirlo así, hasta el versículo 37, cuando empezamos a estudiar ese pasaje, ahorita vamos a volver a leer el pasaje, nos dimos cuenta que todo comienza con un hombre que se acerca a Jesús con una actitud hipócrita, con una intención de poner a prueba a Jesús. Realmente este hombre ya sabía la respuesta a la pregunta que le hace a Jesús. Y cuando yo hablé de eso en la enseñanza anterior de esta serie, titulé ese mensaje Verdades poderosas para preguntas engañosas. Verdades poderosas para preguntas engañosas, porque en Lucas 10:25, y he aquí cierto intérprete de la ley se levantó y para ponerle a prueba dijo, Maestro, ¿qué haré para heredar la vida eterna? La pregunta era engañosa, porque la pregunta no fue presentada con un interés genuino de saber la respuesta, como vamos a ver ahorita más adelante, sino que fue presentada esta pregunta con la intención de ponerle una trampa a Jesús. ¿Entienden eso? Así que era una pregunta engañosa, aunque la pregunta era muy buena, ¿o no? Oigan esa pregunta, ¿verdad? ¿Qué haré para heredar la vida eterna? ¿Ustedes creen que heredar la vida eterna no sea importante? Es muy importante. Ayer que estábamos ahí compartiendo del Evangelio, Abel y yo estábamos hablando con don Ramiro, nos dijo que se llamaba don Ramiro, y él estaba presentando sus objeciones, pero llegó un momento en el que dijimos, bueno, ¿cree usted que existe Dios o no? Dijo, bueno, pues sí existe. ¿Y cree usted que hay vida después de la muerte? Pues no sé, decía yo. La Biblia dice, sí, pero la Biblia dice, bueno, entonces, ¿hay vida después de la muerte? Déjenme decirles, hay vida después de la muerte. Si no hay vida después de la muerte, entonces, como dice en otro lado, pues comamos y bebamos, que mañana moriremos, ¿no? Hay que disfrutar lo mejor que se pueda ahorita porque no hay más nada, lo cual es absurdo. Claro que hay vida después de la muerte. Entonces, este hombre está preguntando algo que tiene que ver con la vida eterna. ¿Qué debo de hacer para heredar la vida eterna? Este hombre tiene conciencia de que la vida es corta y que hay que hacer algo para poder asegurar la vida eterna. Nomás él quiere saber qué desde la opinión de Jesús, aunque realmente él ya sabe, o a eso va aparentemente demostrar. Él ya sabe, él no quiere aprender de Jesús, él nomás quiere ponerlo a prueba. Entonces, el 26 dijo, y él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Qué lees en ella? Jesús se la devuelve. Pues tú dime, le dice Jesús, tú dime qué se debe de hacer. Y el hombre es rebasado por su orgullo porque aparentemente llegó sin saber, queriendo oír la opinión de Jesús y de inmediato
En el 27, respondiendo, él dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y de todos los cientos de versículos, miles de versículos que hay en el Antiguo Testamento y en la ley de Dios, él supo escoger las palabras correctas para responder. Él sacó Deuteronomio 6:5 y lo juntó con la segunda mitad de Levítico 19:18. Los puso juntos, imagínense, entre todo el Antiguo Testamento, en una época donde no había imprenta, no había sido dividido en capítulos y en versículos. De todo eso, él tiene décadas estudiando, es un experto de la ley. Así traducen otras versiones en lugar de intérprete. Y le dice: pues hay que amar a Dios con todo y al prójimo como uno mismo. Eso dice la ley. Y si Jesús hubiera vivido en los días en que yo fui niño, hubiera sacado una estrellita, se lo hubiera puesto en la frente diciendo: muy bien, muy bien. Pero no vivía en ese tiempo. Así que simplemente le dijo en el 28: has respondido bien. Esa es la respuesta. O sea, ¿para qué me preguntas si tú ya sabes? ¿Ves? Él ya sabía la respuesta. Él no fue ahí a escuchar la respuesta. Él ya la sabía. Él ha estudiado tanto la Biblia que la gente lo considera experto. Eso significa intérprete aquí. Por eso la Biblia textual y otras versiones que yo ya mencioné, todo esto con lujo de detalle en el mensaje anterior, les demostré que él era un experto, la gente sabía. Cuando los expertos preguntan, no preguntan para aprender, preguntan para poner a prueba a los otros. Y este Jesús le responde, el Señor Jesús le responde a este experto así: bueno, ¿tú qué dices, experto? Y él responde: amar a Dios, amar al prójimo. Y entonces Jesús le lanza una orden al final, en el versículo 28. ¿Has respondido bien? Haz esto y vivirás. ¿Qué hay que hacer para heredar la vida eterna? ¿Quieres vida eterna? Pues cumple los mandamientos. Yo fui criado en el catolicismo romano y aprendí cosas muy bonitas cuando estuve ahí. No todas eran bíblicas, pero sí aprendí cosas muy bonitas. Y allí me enseñaron que amar a Dios y amar al prójimo eran los más importantes mandamientos. ¿Quién no sabe eso casi que esté en la parte cristiana del planeta? ¿Quién no ha oído amar a Dios y al prójimo, verdad? Puede haber gente que no lo ha oído, pero los que hemos ido a algún tipo de cristianismo, lo que sea, ¿ha oído eso o no? Amar a Dios y al prójimo. Es bien fácil decir eso, ¿no? Jesús dice: bueno, ¿tú quieres heredar la vida eterna por lo que tú vas a hacer? Empieza por lo fácil. Ama a Dios con todo y a tu prójimo como a ti mismo. ¿Cómo ves? O sea que al decirle esto Jesús al hombre, le dijo: no lo haces. Ya nomás te falta practicarlo. Lo sabes muy bonito, lo sabes, hombre, lo dices rápido. Más rápido que ChatGPT. O sea, ya nada más te falta practicarlo. ¿Cómo ven? Cuando alguien sabe y dice cosas que no practica, ¿cómo le llamamos a esa persona? Hipócrita, ¿verdad? Hipócrita. O sea que Jesús, así pero facilito, con pocas palabras delante de toda la multitud, demostró que este hombre es un hipócrita. Lo acaba de exhibir. Él llegó para tratar de poner a prueba a Jesús y, como dicen vulgarmente, le salió el tiro por la culata, ¿verdad? El que quedó expuesto como un hipócrita ahora es él. Y entonces, para justificar, si yo les dije al final de la enseñanza anterior, este hombre en este punto tenía dos opciones. Una era humillarse y decir: perdón, Señor, es verdad, no lo practico. ¿Habrá alguna otra manera de heredar la vida eterna? Porque yo vine aquí para demostrar que tú, Jesús, no sabes, o que tú, Jesús, no obedeces la Escritura. Y ahora ya revelaste que el que no obedece soy yo. Yo soy el que está quebrantando la ley, ¿o no? Porque toda la ley, ¿en qué se resume? En amar a Dios y amar al prójimo. Y Jesús acaba de demostrar que este hombre ni siquiera ama al prójimo.
ahorita lo vamos a ver, mucho menos ama a Dios como Dios manda. Hermanos, yo les pregunto, ¿quién realmente ama al Señor su Dios con todo su corazón, con toda su alma, con todas sus fuerzas, con toda su mente? ¿Quién? A ver, levanten las manos los mentirosos. ¿Quién? Ninguno de nosotros lo hace. Ninguno de nosotros lo hace. Pero como Él cree que se puede hacer algo para heredar la vida eterna con base en lo que alguien haga, empieza por lo esencial. Ama a Dios con todas sus fuerzas. Nadie lo hacemos, hermanos. Y si no fuera suficiente, todavía le echó el segundo: y a tu prójimo como a ti mismo. Y dice la Escritura que este hombre, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Así que cuando él es exhibido en su fracaso como creyente y como experto, porque no obedece lo que él predica, él pudo haber dicho: Jesús, perdón, soy un hipócrita. O pudo justificarse, y ya vimos el camino que escogió, ¿verdad? Toda la gente que se topa con Jesús en algún momento va a ser expuesta a esta realidad. O te humillas y dices: no lo hago, no hago lo que Dios manda, o se va a justificar. Entonces, para él justificarse, presenta una segunda pregunta. Por eso el mensaje aquel lo titulé: verdades poderosas a preguntas engañosas, porque la primera pregunta era buena, pero la intención era engañosa. Y la segunda pregunta también es buena, pero la motivación fue hipócrita o engañosa para justificarse a sí mismo. Porque la segunda pregunta que él presenta en el 29 es: ¿y quién es mi prójimo? Vean nada más qué descaro tiene este hombre, pretendiendo no saber la respuesta a esa pregunta. Un hombre que se sabe la ley, bueno, es famoso entre los suyos como experto de la ley. El hombre que no tardó ni 10 segundos en seleccionar las 10 palabras más importantes de las más de 400,000 que tiene el Antiguo Testamento hebreo. Él supo escoger cuáles son las 7 y las 3 más importantes, las puso juntas en hebreo. Yo sé que en español son 32, pero en hebreo, estoy diciendo, él citó el hebreo. Él juntó 7 más 3, las puso juntas, dice el primer mandamiento, el segundo juntos, y no sabe quién es el prójimo. Claro que eso es un absurdo. Claro que si tú leyeras Levítico 19:18, cuando dice: y amarás a tu prójimo como a ti mismo, si hicieras lo que enseñamos todos los cristianos serios, que la Biblia se interprete en su contexto, nada más lee lo que dice antes y después, y ahí te va a dar muchos ejemplos de quién es el prójimo. Claro que este hombre sabía quién era el prójimo, pero no hace la pregunta para aprender, porque ya dijimos, él es experto. ¿Para qué la hace? Para tratar de justificarse ahora. ¿Entienden? Es una pregunta engañosa, pero Jesús, como es misericordioso, va a aprovechar la oportunidad y va a aceptar la pregunta para darle una respuesta. Y la respuesta a esta segunda pregunta es la parábola del buen samaritano. ¿Ok? Así que tenemos que decir todo esto, porque la parábola es una respuesta a una pregunta de un hombre que vino originalmente con la intención supuesta de saber qué tengo que hacer para heredar la vida eterna. Jesús hubiera dicho: pues acéptame en tu corazón, como dicen algunos, o conviértete, o cree en el evangelio. Eso hubiera sido lo teológicamente más correcto, decimos nosotros, pero Jesús no hizo eso, sino que le sigue el juego, porque necesita ayudar al hombre a despojarse de su orgullo. Nadie puede ser salvo mientras siga siendo orgulloso. Y este hombre tiene ese gran problema. Es el experto, ¿tú qué me vas a decir a mí? Y como pueden ver, ahí está la evidencia, luego se justifica. Pero Jesús, en su misericordia, entonces le va a contestar a la pregunta. De por sí, el hecho de que el hombre presente esta segunda pregunta revela cuando menos 2 cosas acerca de él. 2 cosas que se revelaron con la respuesta del hombre al presentar esta pregunta. En primer lugar, su pregunta fue una excusa. ¿Una excusa para qué? Una excusa para demostrar que él no está cumpliendo el mandamiento, ¿verdad? Y a tu prójimo como a ti mismo. ¿Y quién es mi prójimo? O sea, como diciendo: es que yo no lo cumplo porque todavía no sé con quién lo cumpliré. O sea, ¿qué excusa más absurda?
Según él no sabe quién es su prójimo. No solo es una excusa, es una evidencia de su pecado. Su pregunta es una evidencia de que él no obedece el mandamiento. ¿Qué dice el mandamiento? Ama a tu prójimo. ¿Y qué está diciendo él? Yo no lo cumplí, porque no sé con quién. Entonces, para no equivocarme, pues mejor me espero. O sea, ¿qué está diciendo? No cumplí. Soy un desobediente. Soy un racista. ¿Cómo? Sí, porque cuando alguien pregunta, ¿quién es mi prójimo? ¿Qué está diciendo? Que no todas las personas son iguales, ¿verdad? Que algunas merecen cierto amor, pero otras no. O sea, ¿qué está diciendo? No todos son mis prójimos, ¿o no? Necesito estar seguro quiénes sí. Prójimos mis, no sé, a ver. Y entonces él podría haber, y ustedes pueden también especular, ¿quién sería, para algunos, quién es prójimo? Los de ojo azul y pelo rubio, esos son prójimos. Los otros, esos son prietos. ¿Quiénes son los prójimos? Los delgaditos y jóvenes. Los otros, está ruco. ¿Verdad? ¿Quiénes son prójimos? Los ricos y los educados. Los otros son nacos o qué. O sea, así podemos seguir haciendo categorías según las preferencias de cada uno, ¿o no? Pero según el Dios de la Biblia, ¿cuántos fueron hechos a imagen y semejanza de Dios? ¿Verdad? Por eso el verdadero cristianismo lucha por la vida es sagrada. Aún en los no natos, en los que no han nacido, ya son seres humanos, a imagen y semejanza de Dios. Ni hemos conocido el color de su piel y ya defendemos esa vida. O cuando las personas crecen y envejecen y pierden sus facultades mentales y ya no reconocen, no recuerdan a sus seres queridos, su vida sigue siendo valiosa porque están a imagen y semejanza de Dios, ¿o no? Como cuando estaban en su plena capacidad. Y así, todos los seres humanos. Teológicamente hablando, la respuesta es muy obvia. Él es un experto, debe de saberlo, ¿o no? Pero pretende que no lo sabe. Así que su pura pregunta no solamente es una pregunta mentirosa, pero revela mucho de él. Que él es un desobediente, que él es un racista, que él es un hipócrita. Pero Jesús, como es misericordioso, en lugar de responderle como se merecía, si tú descubrieras que alguien es un mentiroso, hipócrita, racista, que te quiere enredar, ¿qué sentirías? ¿Qué te darían ganas de decirle? ¿Aprovecharías tal vez la oportunidad para avergonzarlo delante de todos como bien se lo merece? ¿Verdad? Jesús pudo haberle dicho, a ver, vamos a hablar unas cositas acerca de este. ¿Acaso Jesús no sabía su récord? Ya que te tengo aquí, vamos a acordarnos de aquel día. Y entonces, para darle una sopa de su propio chocolate. Pero no, miren, Jesús dice, ok, ¿quién es tu prójimo? Te voy a contar un cuento. Así le dice Jesús. Y le voy a presentar esta parábola del buen samaritano que tiene 3 escenas. En la primera escena se nos presenta a un hombre que va de viaje y en el camino lo asaltaron. Lo dejaron medio muerto. En la segunda escena pasan hombres de Dios calificados para ayudarle y en lugar de ayudarle se alejan y se van. Y ahí lo dejan a su suerte. Y la tercera escena viene el hombre menos esperado, el héroe de la historia que lo ayuda y se asegura de hacer todo lo necesario para que reciba ayuda hasta que esté recuperado. Y al final, después del cuento, Jesús le va a dar una aplicación, le va a hacer una pregunta al hombre y le va a hacer una corrección y un reto. Vamos a ver los detalles. ¿Estamos listos? Vamos al texto, versículo 30. La pregunta fue, ¿quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús dijo, cierto hombre bajaba de Jerusalén a Jericó. Empecemos con eso. La ciudad de Jerusalén, con respecto a la ciudad de Jericó, está casi a 1 kilómetro de altura. O sea, Jerusalén está en unas colinas, hay que bajar una sierra, hay que bajar a través de una sierra. Jericó está muchos metros por debajo del nivel del mar, así que es casi 1 kilómetro en un lapso de unas casi 24 millas de distancia. ¿Ok?
24 millas de distancia. Yo las recorrí una vez, de Jericó a Jerusalén, y hay cerros. Entonces, esa distancia se puede recorrer a buen paso en un día, en unas 10 horas caminando, empezando muy temprano. Así que en aquellos tiempos era común que la gente caminando venía de Jerusalén a Jericó en descenso, y si iba de Jericó a Jerusalén, iba en ascenso. Así que si aquí el texto dice que había cierto hombre que bajaba de Jerusalén a Jericó, los lectores ya saben cuál es la ciudad que está arriba, cuál es la que está abajo, y si dice descendía, pues ya es muy clara la dirección. Está claro eso, ¿verdad? Porque la gente que lee esto conoce la geografía bíblica. Y entonces dice que, ¿dónde está? Me perdí. Acá está. Y cayó en manos de salteadores, entiéndase, asaltantes, ladrones. Hay dos tipos de ladrones: los que roban sutilmente acá, como los dedos de seda, te sacan la cartera y ni lo sientes. Pero hay otros que roban con uso de violencia, ¿verdad? Sacan el machetón y ¿qué? Órale, cáigase con la... No, pero es que cállese. Esos no son nada delicados ni sutiles, ¿verdad? Esos son asaltantes, los llamamos. Son violentos. Y este es el tipo de personas que agarraron a este. Dice que estos salteadores, los cuales después de despojarlo, esa palabra literalmente significa desnudarlo. Eso significa desnudarlo. No, esa palabra no significa que eran lujuriosos, lo que quiere decir es que le quitaron hasta los tenis, como decimos allá. Oh, mira los tenis que me trajeron del norte, unos Nike. Ah, son Nike. Una vez hice un viaje, hermanos, con unos amigos. Fuimos a Guatemala, por cierto, en un carro. Y cuando íbamos por Chiapas, estaba el calorón allá que no se soportaba. Y pasamos por un río bien bonito. Dijimos, oye, hay que bañarnos. Y se nos ocurrió, nos paramos, nos bajamos en el puente. Y ahí estábamos nadando bien suave y había otras poquitas personas. Y que viene uno y le dice a mi amigo, qué bonitos tenis, con un machetote en la mano. Qué bonitos tenis, ¿no tendrás otros para que me regales esos? ¿Verdad? Hermanos, cuando a alguien le gusta algo, te deja en pelotas, si quieres, como dicen allá vulgarmente. Te quitan hasta la camisa. Y a este hombre, no dice el texto, pero se implica que presentó resistencia. ¿Entienden? Porque dice el texto al final que después de despojarlo y de darle golpes, la palabra griega es traumas, o sea, le dieron con todo, hermanos. ¿Por qué le pegan a alguien en un asalto? Si él ya se ve rebasado por muchas personas, ¿qué caso tiene, verdad? La única razón, ¿qué caso tiene pegarle? Solo hay una razón por la que un grupo de personas le pegarían, o porque son muy malos, o porque presenta resistencia, ¿o no? Suelta el iPhone. No, pero que, no, me lo dio mi mamá y que lo sueltes. Entonces, no, pero que ya, ¿cómo de que no? Y empieza, ¿verdad? Y ahora por responder, no, dale. Y le empiezan a dar con todo, dice el texto que lo dejaron medio muerto. O sea, ¿cómo le tuvieron que pegar para dejarlo así, no? Le dieron con todo. Y ya que estaba todo ahí, todo inerte, dijeron, ahora quítenle hasta, a ver, abre la boca a ver si tiene un diente de oro. Sácale todo para que se eduque para la otra. Ahora, esos caminos, hermanos, que les digo que hay de Jerusalén a Jericó, no son caminos como, oyes la palabra, camino, no. Son como caminos entre cerros, o sea, son rendijas. Hay paredes de cerro, la gente va buscando. Entonces es muy lógico que los asaltantes se pueden esconder en alto esperando a ver quién viene, y es fácil cerrarle el paso por un lado por otro, rodear a una persona y no tiene para dónde irse. Y este hombre le dieron duro. Y ahí está la primera escena. Se asume, el texto no lo dice, pero se asume, y los lectores originales y los oyentes originales asumieron que la nacionalidad de esta víctima, ¿cuál era? Pues judío. Ellos todavía no saben que la parábola es la parábola del buen samaritano, este samaritano. No, ellos están oyendo a Jesús responderle a un experto, a un judío
rodeado por judíos, Jesús es judío, está en un país, en el país de Israel, que es el país de los judíos. Así que cualquiera que está oyendo la historia, asume al oírla que este hombre es un judío, la víctima es un judío, un israelita. Ahí está la primera escena, ¿ok? Y ahora entramos a la segunda escena, versículo 31. Por casualidad, mala traducción, digo yo. Porque la palabra casualidad no es la palabra que se usa. Se debe usar mejor otra. Se debe usar la palabra coincidencia, que no es lo mismo. La palabra casualidad supone azar o accidente. ¿Entienden? ¡Ay! ¡Qué casualidad! Mira. La suerte. Pero no es casualidad. Es coincidencia. Eso es lo que dice el texto griego. Y a otras versiones así traducen. No es lo mismo coincidencia que casualidad. Coincidencia es un cruce al mismo tiempo. ¿Entienden? Pero no implica suerte. La coincidencia nomás significa sincronización en los eventos. ¿Captan eso? Pero no es por accidente, es por causalidad. Alguien. Eso es lo que uno tiene que entender. ¿Quién es alguien? Ese alguien. ¿Quién? Dios. El mismo Dios que permitió que sufriera la desgracia el hombre. Él está haciendo que justo en el lugar correcto y en el momento correcto, las personas correctas aparezcan. ¿Cuáles personas correctas? ¿Cómo quedó el hombre? ¿Medio qué? Medio muerto. Entonces, ¿qué hace falta? Alguien que lo ayude. Porque ¿cuál es la pregunta de la que estamos buscando respuesta? ¿Cuál? ¿Quién es mi prójimo? No se olviden de eso. Esta es una parábola para responder la pregunta, ¿quién es mi prójimo? Y obviamente este hombre necesita ayuda, ¿sí o no? Y entre toda la gente que pudo haber pasado, miren nada más quién vino a pasar. Ya lo hicimos. Porque dice que por coincidencia, cierto sacerdote bajaba por aquel camino. ¡Órale! ¡Qué bien! Porque si hay alguien que va a mostrar amor al prójimo, ¿quién es? Pues el sacerdote, ¿no? Digo, de toda la gente que pudo haber pasado, la mejor de todas llegó. El hombre que ha consagrado su vida al servicio de Dios y del prójimo. Mejor no se puede pedir. Alguien que ame a Dios, alguien que ponga en práctica el primero y el segundo mandamiento, de seguro el primero en el que alguien pensaría, un judío, ¿quién sería? Un sacerdote. Pues este sí le va a ayudar. Sin embargo, la ley decía que los sacerdotes, para cumplir con sus deberes religiosos, no podían contaminarse ritualmente, debían conservarse puros. Y tocar a un muerto era contaminarse, así que un sacerdote probablemente podría decidir no ayudar a una persona que puede considerar que está muerta porque lo profanaría, ya no podría cumplir sus deberes religiosos. Sin embargo, el único lugar autorizado para que un sacerdote cumpla sus deberes religiosos es la ciudad de Jerusalén. Jerusalén. Así que si el texto hubiera dicho en el versículo 31, cierto sacerdote subía por aquel camino, sabríamos que el hombre va hacia Jerusalén a cumplir sus deberes, pero no va para allá, sino que es todo lo contrario. ¿De dónde va? De Jerusalén a Jericó. O sea que ya cumplió sus deberes, ya no hay preocupaciones, ya no hay pendiente que se pueda contaminar y luego no cumpla los oficios. Ya viene de regreso, ¿verdad? O sea, ¡ay, qué bueno! De verdad es una buena coincidencia. Dios está obrando, ¿verdad? Aparentemente. Pero para sorpresa de todos, tanto de los oyentes de Jesús como de los lectores, nosotros, dice que cuando él bajaba por aquel camino, cuando lo vio, o sea, llega un momento en donde el hombre, el sacerdote, ve al hombre ahí tirado. ¿Quién sabe cómo estaba el pobre, verdad? Ya medio muerto. Y dice que cuando lo vio, pasó por el otro lado del camino. El texto griego literalmente dice que le rodeó por el extremo opuesto del camino. Imagínense que el camino, la idea que nos da aquí es que el camino tenía fin. Y cuando él va caminando por el camino, él ve al hombre y dice, ay, hay unos pies saliendo, ¿qué son? ¿Verdad? Dice, un muerto.
¿verdad? Y él dice, oh, pero yo soy sacerdote. Dios me mandó aquí para hacer la diferencia. Yo soy cristiano, digo, yo soy judío, ¿verdad? Ahorita en el nombre del Señor, para eso me mandó el Señor aquí, para hacer la buena obra. No, él dice, ay. Ahora, hagámosle justicia al pobre sacerdote, ¿no? Ay, le pegaron bien duro, era nada más con le dejaron la jeta. Híjole. No, hombre, no, eran los moretotes. ¿Verdad? O sea, él ha dicho, ¿qué tal si es una emboscada? ¿Verdad? Si a él hicieron eso, ¿qué tal si todavía aquí andan, verdad? ¿O qué tal si me quieren engañar? Porque a veces lo han hecho, y me acuerdo a mi primo el otro día. ¿Verdad que la gente cuenta esas historias, no? ¡Ay! No. Cuernos, a mí no me van a engañar. Entonces, dice, contra la pared, así, nadie me agarra por sorpresa, ¿verdad? Y ya le da la vuelta y vámonos. ¿Cómo ve? No, se nota que era un hombre de fe, ¿verdad? Y él se va. Él no se va a arriesgar a que sea un engaño o que lo puedan asaltar a él también. Además, yo tengo un ministerio que cumplir, ¿verdad? Y si yo falto, ¿quién va a ir a predicar el domingo allá con los hermanos? ¿Verdad? No, voy a orar por él. A lo mejor pensó así como, oh, pobre desgraciado, Dios me lo bendiga, ¿verdad? Voy a estar orando por él. Ah, sí, suena muy cristiano, pero la cosa es que, pues se fue. Bueno, pues ni modo. ¿Habrá gente así? Nah, pues eso es un cuento, ¿verdad? Todos los cristianos siempre ayudan, y más los pastores, ¿verdad? Una vez, digo, yo tengo tiempo siendo pastor. Una vez llegó uno, yo les conté a algunos de ustedes esta historia. Una vez llegó uno allá a mi oficina, le dice a la secretaria, necesito hablar con un pastor, pero ya. Y yo era el único que estaba de los pastores en la iglesia aquella. Luis, aquí hay un hombre que quiere hablar con un pastor, ¿lo puedes atender? Sí, pásamelo. Además es hispano. Ah, pues, ¿quién más, verdad? Ya, pásate, siéntate. Eran como estas fechas, junio, por ahí, finales de junio, si no me equivoco. ¿Usted es el pastor aquí? Sí. Oh, pues, necesito pagar mi renta. Ya me van a sacar, ya es el 2 de julio. Me van a botar mis cosas a la calle. Quiero ver si usted pues me puede ayudar, porque usted sabe. Y le dije, no, pues no somos nosotros una caja popular aquí con el dinero esperando a ver quién. O sea, entiéndeme, le digo, yo ni te conozco y pues no tengo dinero yo aquí para pagar tu renta. Además, ¿tú quién eres? ¿Verdad? Yo no te conozco. No le hubiera dicho eso, ¿verdad? Para eso me gustan ustedes los pastores. Esos que buenos son para sacar el diezmo, ¿verdad? Pero el día que uno ocupa no le pueden echar la mano a uno. No, ya los conozco. No tienen vergüenza. No, me puso una regañada, hermanos, ¿verdad? Ahora, yo entiendo que hay gente que piensa así de nosotros y de los cristianos. ¿Saben por qué? Porque hasta yo he pensado así de los cristianos. Digo, ¿y esto es ser cristiano? Ah, para cristianitos. El día que uno ocupa, todos pensamos eso. ¿Ven? Los creyentes fracasan. No hacen muchas veces lo que deben de hacer. Y la queja muchas veces es verdadera. ¿O no? ¿O nada más soy yo el único? Pero gracias a Dios que viene un segundo milagro en camino, porque en la escena no solo hay un sacerdote, dice el versículo 32, del mismo modo también un levita. ¡Wow! De las 12 tribus de Israel, los levitas son los únicos escogidos por Dios para enseñarle la palabra de Dios a todo el pueblo. Vivir de manera más modesta, por fe, dependiendo de Dios, porque el Señor es su herencia. Ellos no podían tener propiedades, ellos tenían que confiar de la providencia de Dios para su sustento y debían consagrar su vida a andar por todo Israel enseñando la palabra de Dios. Otra vez, si hay alguien que va a cumplir el mandamiento, ¿quién será? Pues un levita, ya es el sacerdote. De hecho, los sacerdotes eran levitas, aunque no todos los levitas eran sacerdotes. Los levitas de la familia de Aarón eran los sacerdotes, pero eran levitas también. Así que ese es un levita. ¡Ay, qué bueno! El de la escuela dominical también, ese sí me va a ayudar porque el pastor no quiso, ¿verdad? Bueno, pero dice el texto que cuando llegó al lugar, lo vio y pasó por el otro lado del camino. Exactamente la misma frase que la anterior. Le rodeó, lo vio y dijo, ¡ay!
No, pues yo también, vámonos. Y lo dejó. ¡Qué desilusión! ¡Qué desilusión! Acuérdense, Jesús está contando esta historia, hay gente de alrededor, el hombre está oyendo la historia, diciendo, pues ¿a dónde va Jesús con todo esto, no? ¿Quién es mi prójimo? Fue la pregunta. Y seguramente cuando Jesús contó esta historia, hubo gente, como ustedes, que se empezaron a acordar de historias. Dijeron, ay, sí, a mí me pasó algo así. Una vez yo ocupé nombre y ese sacerdote me transió, en lugar de ayudarme, o no, yo conozco un levita, no hombre, hasta los demonios le tienen miedo a ese levita. O sea, la gente empieza a oír estas historias y empieza a decir, ah, sí hay casos así, yo te puedo contar una historia. La gente está oyendo esto y diciendo, eso no es ficción, esto sí pasa en la vida real. ¿O no, hermanos? ¿O no? Ayer nos lo dijo uno con los que yo hablé, también me dijo, no, pues es que hay unos pastores, me dijo. Él no sabía que yo era pastor. No, es que hay unos pastores. Y me empezó a decir, no, sí, yo los conozco, le digo. Pues es que es cierto, hermanos. Dije, pero no todos son iguales, ¿eh? Ok. Bueno, entonces pasamos a la tercera escena. Y dice, pero cierto samaritano, versículo 33. ¡Ah, sorpresa en la historia, hermanos! Sorpresa. Porque Jesús sale aquí y ahora presenta al héroe de la historia y resulta que es un samaritano. Un samaritano dice aquí, versículo 33, que iba de viaje, llegó a donde él estaba y cuando lo vio, o sea, llega al mismo punto que los otros dos, ¿sí o no? Pero tienen ustedes que detenerse y pensar como los oyentes originales. Para los que oyeron esa historia, la palabra samaritano era algo inesperado, porque era la gente más despreciable para ellos. En el mundo antiguo, desde la visión judía, existen judíos y existen gentiles. Que los gentiles son paganos despreciables, que adoran ídolos y que hacen todo mal. Así pensaban los judíos, racistas. Y los judíos somos los buenos, los hijos de Abraham y los que somos hijos de Dios. Y los otros son gentiles. No hay nada peor que ser gentil. Bueno, sí hay algo peor que ser gentil, ser samaritano. Eso es algo peor todavía. Los samaritanos son peores que los gentiles, porque los samaritanos son descendientes de unos judíos que se mezclaron con paganos asirios, hicieron una corrupción de la religión del judaísmo, la mezclaron con idolatría asiria y de ahí sale la raza de los samaritanos. El samaritano era tan despreciado por los judíos, tan despreciado, que en el capítulo 9, un poco antes, ya 2 de los apóstoles de Jesús evidenciaron esta actitud cuando le dijeron a Jesús, no te quisieron recibir en la aldea los samaritanos, si quieres hacemos que descienda fuego del cielo y que los consuma. ¿Se acuerdan? O sea, para ellos la aniquilación de los samaritanos era algo que seguramente le agradaba a Dios, según ellos. Así. En otra ocasión en Juan, los judíos aborrecían tanto a Jesús que lo quisieron ofender y lo único que se les ocurrió decir, tú eres samaritano y estás endemoniado. O sea, imagínense. Es como si, ¿qué es lo peor que le podemos decir a este? Endemoniado, otra, samaritano. O sea, para ellos el samaritano era el peor. ¿Qué tipo de personas es el peor en nuestro contexto? No lo sé, dependiendo el contexto de cada uno. Pero piensa en el tipo de personas que son consideradas lo peor. Lo peor. No soy homofóbico, para que no me vayan a levantar en falta. Pero para algunos es como si en esta historia, en lugar de Jesús, acaba de pasar el pastor y luego el ministro de alabanza y le dieron la vuelta al hermano ahí. Y que llega un transgénero. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Quién? Llega el Dark Queen, como se llame, no sé cómo les dicen. O sea, el que tú dices, no, pero espérate. ¿Quién? Así Jesús sale con eso. Y llega el samaritano, que iba de viaje. No se nos dice qué andaba haciendo el samaritano, no se nos dice su nombre, nada más se nos dice su identidad étnica. Llegó a donde él estaba y cuando lo vio,
Él hizo algo, a él experimenta algo que los otros dos no experimentaron. ¿Saben qué fue? Un sentimiento, compasión. De hecho, el texto original dice que fueron movidas sus entrañas. La palabra compasión que se usa aquí es especial en griego, es la palabra entrañas. Se le movieron las entrañas. ¿Te has fijado cuando alguien te da un sustote, pero de los buenos? Aquí se siente adentro, ¿o no, hermanos? Aquí adentro algo feo, ¿verdad? O cuando algo te da muchísima compasión, le llaman amor entrañable, porque es en las vísceras, es algo visceral. Y es la palabra que se usa aquí. Y dice que este hombre fue movido en sus entrañas. Algo tocó su corazón. Lo vio en desgracia y en lugar de endurecer su corazón, haciéndose para ti, dijo, no, ese no es mi problema. Él se lo buscó para que anda solo aquí en la oscurito, o qué sé yo, ¿verdad? Este hombre sintió. Por cierto, el mandamiento del que está hablando aquí el intérprete es el amor. Y el amor es una orden, pero también es un sentimiento. A Dios no solo le importa lo que haces, pero le importa por qué lo haces, lo que sientes cuando lo haces. ¿Entienden eso? Y este hombre sintió tan grande compasión por él. Y dice el texto en el 34, y acercándose le vendó sus heridas, derramando aceite y vino sobre ellas, y poniendo sobre su propia cabalgadura, lo llevó a un mesón, o sea, un hospedaje, lo cuidó, y al día siguiente, sacando 2 denarios, se los dio al mesonero y dijo, cuídalo, y todo lo demás que gastes, cuando yo regrese, te lo pagaré. Esto es una locura, hermanos. Esto es escandaloso lo que acabo de leer. Un denario era el salario de una persona al día. Un salario de una persona al día. Y si le da 2 denarios, quiere decir que le dio el salario de una persona en 2 días. Si lo ponemos en dinero californiano en estos días, probablemente él hubiera sacado unos $400 o $500. Depende del trabajo que tengas, ¿verdad? Yo sé lo que es el mínimo, pero nadie casi gana el mínimo. Aquí nadie vive con el mínimo. Haz tus números y verás. Este hombre cuando menos sacó de la bolsa $400, sin contar todo lo demás que él gastó. Porque el hecho de que el texto nos dice, a diferencia de todos los demás, tanto de la víctima como el sacerdote y el levita, que este traía una cabalgadura, una bestia de carga, es la palabra que se usa aquí. Quiere decir que el hombre era comerciante. ¿Y los comerciantes a qué se dedican? Al comercio, dicen. No, pero vienen bien filósofos hoy, ¿verdad? Pues sí. Un comerciante, su negocio, el tiempo es oro para ellos. Pero este hombre no solamente gastó su dinero, sino que dejó de percibir utilidades. Porque él perdió tiempo por ayudarle, ¿o no? Dejó de ocupar su trabajo, su negocio, para ayudar. Así que, y no solo eso, sino que saca de su bolso y de entrada pone 400 y dice, y lo que se gaste, porque el texto termina ahí en esta escena, dice en el 35, cuídalo, y todo lo demás que gastes, cuando yo regrese, te lo pagaré. ¡Wow! Esto es extravagante, este tipo de ayuda. Miren la lista de 7 cosas que él hace por el hombre, yo las anoté aquí. Se acercó a él, en vez de alejarse y dejarlo, acudió a su auxilio. Número 2, curó sus heridas. Gastó aceite de oliva, porque eso es el texto, es lo que dice el texto. Sacó aceite de oliva para humectar sus heridas, sus traumas, y vino para esterilizarlas. Y luego rasgó sus propios vestidos para sacar vendajes, porque no creo que anduviera con el botiquín en la espalda, ¿verdad? O sea que de algún lado sacó vendas. Se rompió la ropa para vendarlo. Se gastó su vino, su aceite para ayudarlo. Número 3, lo trasladó a un lugar seguro. Le cedió su cabalgadura, su bestia de carga, para poner encima al herido y llevarlo caminando a un lugar seguro. Pues en aquel tiempo no había hoteles ni hospitales. Entonces,
Él cede su lugar para cargarlo en su cabalgadura, número 3. Número 4, lo cuidó por el resto del día y también durante toda la noche a sus propias expensas. O sea que se desveló. ¿Qué te pasa, compa? Tengo sed. Abre la boquita. Ahí estuvo al pie del cañón. Todo el día, toda la noche. Algunos no fueron buenos ni para cuidar a sus propios hijos cuando eran bebés. Ay, no, cuida lo tuyo, tengo que trabajar mañana, dicen. ¿Verdad? Allí estuvo, esforzándose. Número 5, gastó dinero extra para cuidarlo. 2 denarios, ya dijimos. Y 6, prometió pagar más. Si algún gasto adicional se generaba del cuidado de ese hombre durante su ausencia, él lo pagaría. En aquellos tiempos no había hoteles, así que la gente a veces abría uno de sus cuartos en su casa y ahí recibía a la gente. ¿Qué hacían? Cobraban una cantidad de dinero, poquito. Con un denario, una persona podía vivir en un lugar de esos hasta 30 días. El hecho de que él haya puesto 2 denarios, quiere decir que le aseguró hasta por 2 meses. Dices, no, pues aquí en California, un salario de un día, a duras penas pagas una noche en un hotel de 2 estrellas. Sí, pero no era California, era Israel. Allá era más barato el hospedaje. Pues me voy a hospedar allá, a ver pues que te diviertas. Y luego, prometió pagar más. Si algún gasto adicional se generaba del cuidado de este hombre durante su ausencia, ¿qué prometió él? Yo lo pago. ¿No se está exponiendo a que lo roben? Porque él se va a ir. Ahí me lo cuidas, cuídamelo bien, no le pase nada, lo que gastes. Bueno, ya se fue y hay que cuidarlo. Llévale una limonada a San Pelegrino, esas valen $5. No, pero con un vasito de agua, no, trátalo bien. O sea, aquí él se está exponiendo a que aprovechen y le saquen más dinero, ¿o no? No le importó. Lo que gasten, cuídenmelo. O sea, ¿qué está diciendo? Yo me voy a asegurar que esta persona se recupere. O sea que, número 7, voy a regresar por él. ¿No dijo eso? Además, voy a regresar por él. No lo voy a dejar solo hasta que pueda él volver a su familia o se recupere. Hermanos, en este cuento, este hombre de verdad es un héroe, es un verdadero bondadoso, ¿o no? Es una tremenda historia. Y ya se acabó el cuento, ahí se acabó. Qué bonita historia. Pues el buen samaritano. Entonces la gente oye esta historia y dice, qué bonita historia. Hay que ser el buen samaritano. Tú vas a ser un buen samaritano, Muy bien, hay que ser buenos samaritanos. Hermanos, ya terminé mi sermón. Hay que ser buenos samaritanos, Dios me los bendiga, a ser buenos samaritanos. Vámonos para la casa. Bueno, eso es lo que la gente normalmente hace con esta historia. Qué bonita historia, hay que copiarle, hay que seguir el ejemplo, hay que hacer lo que dijo Jesús. Porque ¿qué dijo Jesús? ¿Cómo cierra el relato? Dice el versículo 36. Ahora Jesús le devuelve la pregunta. ¿Se acuerdan que toda esa historia empezó por una pregunta? ¿Cuál era la pregunta? ¿Quién es mi prójimo? Es que yo no sé, por eso no cumplo el mandamiento. Entonces, ¿cuál de estos 3 piensas tú que demostró ser prójimo del que cayó en manos de los salteadores? Jesús le devuelve la pregunta volteada, decimos, invertida. La pregunta que él presentó fue, ¿quién es mi prójimo? Pero la forma en que Jesús presenta la pregunta, ¿cuál de estos 3 piensas tú que demostró ser prójimo del que cayó en manos de salteadores? Así que lo que Jesús le está diciendo, dime, ¿cuál de estos 3 se mostró prójimo al desgraciado ese? Tú me dices, ¿quién es mi prójimo? O sea, ¿quién debe recibir mis atenciones? Porque no todos, ¿verdad? No esperarás que todos. Y Jesús le dice, lo importante no es quién es mi prójimo, sino quién se portó como prójimo. Lo importante no es quién lo recibe, es quién lo hace. Así que, en otras palabras, la pregunta que le hace Jesús a él indirectamente es, ¿tú de cuál eres? ¿Tú de cuál eres? ¿Sacerdote, levita o
o samaritano? ¿Cuál se mostró prójimo? Es obvio, ¿verdad? En la historia. ¿Cuál era la respuesta esperada? ¿Cuál? El samaritano. Pero los judíos son tan prejuiciosos que ni siquiera él puede pronunciar esa palabra maldita. Porque la respuesta del hombre en el 37 dijo, el que tuvo misericordia de él. Y así evita decir ¿qué? La palabra prohibida, ¿verdad? O sea, ni siquiera, ¿ven? Qué duro es esto. El que tuvo misericordia de él. Y Jesús le dice, ¿qué le dice? Ve tú a hacer lo mismo. O sea, una vez más, no lo haces. Ni siquiera con tus labios puedes decir una palabra. Veas lo mismo. Con esto Jesús le deja muy claro, no lo haces. No lo haces. ¿Cuáles son las lecciones, significado teológico de esta historia? Hermanos, número 1, porque ya estamos sobre el tiempo. Es humanamente imposible ser el buen samaritano. Es humanamente imposible en el contexto en que se dio esa historia. Era humanamente imposible que los judíos y los samaritanos se llevaran bien entre ellos. Por eso Jesús lo puso así. ¿Saben cuándo iba a hacer esto un judío? Nunca. Hasta el día de hoy. ¿Cuándo van a ser amigos los palestinos y los judíos? Los iraníes y los judíos. A ver, díganme ustedes, ¿cuándo? Nunca. Humanamente hablando, no, ¿verdad que no? Los árabes de la Liga Árabe contra Israel han jurado que no van a descansar hasta exterminar a Israel. No existe Israel en el mapa de Medio Oriente. Yo lo sé, yo he estado ahí. No son sus mapas como los nuestros. En los mapas de ellos no existe el país de Israel. No existe. Para ellos Israel no existe. Es un proyecto de aniquilación en proceso. Por eso no hay paz entre los árabes y los israelíes. No es que yo esté a favor de Israel nada más, pero es que esto es más grave de lo que ustedes entienden de este lado del mundo. Nunca ellos van a hacer, ellos prefieren suicidarse en ataques terroristas con tal de matar a algunos cuantos judíos que llevar la fiesta en paz. No, es imposible, es humanamente imposible. Ahora se los pongo en un contexto más de ustedes. Si alguien viniera y matara a tu hermano por la espalda por quitarle un celular, o hiciera otra cosa peor, atroz, y alguien te mandara, ve y sé el buen samaritano de ese, vamos a ver si fuera tan fácil. Oye, no me pidas eso. ¿Saben qué queremos nosotros para nuestros enemigos? Justicia es lo que queremos, ¿o no? Al menos nos consolamos con eso, decimos, pues tal vez en esta vida no se hizo justicia porque esa persona todo lo que nos hizo y ahora murió y nunca se hizo justicia. Pero ¿cuál es nuestro consuelo? Pero hay un Dios, decimos, ¿verdad? Ese sí va a ser, ¿qué? Eso es lo que queremos nosotros para nuestros enemigos, ¿o no? Eso es la realidad. La historia del buen samaritano es una historia imposible en términos absolutos. No hay quien la cumpla. Hoy en día decimos, hoy es el buen samaritano. Ay, sí, buen samaritano. ¿Cuántos denarios gastaste? ¿Cuántos días? ¿Vas a regresar? ¿Lo montaste en tu Mercedes-Benz? Ni en la cajuela, ¿verdad? O sea, no es cierto. Número 2, el buen samaritano de la historia no nos representa a nosotros. El buen samaritano de esa historia, ¿saben a quién representa? A Jesús. Él es el buen samaritano de la historia. Él sí lo dio todo, hasta su vida. ¿Y por quién lo hizo? Por los que lo escupieron, por los que lo golpearon, por ellos. Él ha sido considerado un enemigo y aún así ha hecho todo lo necesario para rescatarnos y darnos vida. Además, Jesús, como el buen samaritano, prometió volver a terminar la buena obra que comenzó, ¿o no? Jesús es el buen samaritano de esta historia, no eres tú, no es el vecino que hizo una buena obra, no, es Jesús el buen samaritano de la vida. Número 3, el sacerdote y el levita, ¿a quién creen que representan? Bienvenidos a la historia, a ustedes, amiguitos.
los que se creen los buenos, los que saben la palabra de Dios, los que van y adoran y hacen ministerio. A nosotros representan ellos. Ellos hablan de nosotros. Los que sabiendo evadimos nuestra responsabilidad, que pensamos muchas veces en nuestra propia seguridad primero que en la ayuda de otros. ¿Saben que cuando yo venía, viene la ironía, cuando yo venía para acá, en el freeway había una van descompuesta, con un hombre en el camino necesitando ayuda, y yo lo vi y dije, no tengo tiempo, tengo que ir a la iglesia, que Dios lo ayude. Ven, hermanos, tírenme las piedras si quieren, está bien, lo soporto, pero ustedes son como yo. O yo tengo que pedir perdón por eso. Luego ustedes se me iban a tirar encima si yo no llego a predicar, ¿verdad? Pero es que así somos. No cumplimos aunque queremos a veces. Entonces, ¿quién es la víctima de esa historia? ¿Quién representa? ¿O no representará a alguien? El herido representa a cualquier ser humano en necesidad que Dios permite que esté cerca de nosotros, sin importar quién sea. La identidad de la víctima nunca se supo, ¿verdad que no? ¿Y qué si era gay? ¿Y qué si era maga? Oh, es maldito, no. Que se pudra, dicen, ¿verdad? Mira todo lo que le está haciendo a nuestro pueblo. Me quiere ir a Kenny, que no sé qué, trompista. ¿Qué tal? O sea, ¿qué? ¿Quién? No se sabe. ¿Sabes quién es? El que sea que te toque en el camino. El que sea que ocupe ayuda. Cualquier persona, sea o no creyente, cada ser humano, sin importar nada más, es un prójimo potencial. Pero nuestro prójimo real es el que está cerca nuestro en necesidad. Deja de preocuparte por los extraños, empieza con los que tienes cerca. Prójimo es próximo. ¿Qué tal tu esposo? ¿Lo amas? Tu esposa, tus hijos, tus hermanos de la iglesia, tus vecinos. ¿Cuántas veces dije, no, pues él se lo busca, ¿para qué pasa por el camino de los salteadores? Además esas horas se lo merece. No lo ayudes, hay que orar por él para que aprenda su lección. ¿Ves? No, esos son hombres porque se lo merecen, no les gusta trabajar, además todos se lo echan en el churro. No les des, dales un sándwich. A lo mejor es cierto. Y aún así, hace poquito yo vi un cristiano darle un billete de $20 a uno. Y los otros dicen, no le des eso, lo va a usar mal. ¿Ven? Por último, el autoexamen en cuanto al amor es imperativo para no seguir engañándonos en cuanto a la vida eterna. La falta de amor al prójimo y a Jesús es señal de falta de vida espiritual. Jesús dijo, haz esto y vivirás. ¿Vivirás? ¿De qué vida está hablando Jesús? ¿Cuál fue la pregunta original? ¿Qué debo de hacer para tener la vida eterna? Y Jesús dijo, haz esto, ama a tu prójimo y ama a Dios y vivirás. O sea que cuando nosotros de plano hay resistencia en nuestro corazón para amar al prójimo, esa es mala señal. A lo mejor no vivirás. No, pero yo soy sacerdote, yo tengo seguridad de salvación. Además, mi doctrina es reformada. Voy a la iglesia bíblica. Si no hay amor, es mala señal. Mala señal. Amar a Dios y a Cristo y al prójimo son inseparables de la vida eterna. Resultan de la conversión y revelan si soy salvo. Debo dejar el autoengaño y cambiar en este aspecto. ¿Saben algo, hermanos? Yo antes de ser cristiano, yo era una persona cruel. A mí me valía gorro el prójimo. Pero Cristo llegó a mi vida y Él está en un proceso de transformación de mi vida. No lo he alcanzado, ustedes lo saben muy bien, viven conmigo, yo como pastor, pero estoy aprendiendo a amar a mi prójimo. Gracias a Dios que mi vida eterna no depende de que yo cumpla sus mandamientos, depende de que mi Señor Jesucristo murió por mis pecados y resucitó entre los muertos
Y yo me he arrepentido y he creído en Cristo y estoy en ese proceso de aprender a amar a mi prójimo. Y no debo darme por vencido. Para empezar, con mi prójimo en la casa. Y luego con los así. Pero hay que crecer. Próxima enseñanza. En esta historia vimos cómo Jesús quiere transformar a un experto en prójimo. En la otra vamos a ver cómo Jesús va a querer transformar a una trabajadora en una adoradora. Oremos. Señor, pues tú has dicho mucho por medio de tu palabra. Yo dejo que tu Espíritu Santo golpee como martillo nuestros duros corazones y nos enseñes a amar. Pues gracias te damos por esta historia. Te pido que bendigas a los que van a casa. En nombre de Jesús, amén.